Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberro. Y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien por acá. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca se va a agotar. Es los presos políticos en Cuba, en general, ¿no? Porque hay expresos y hay actualmente más de 1.000 presos en Cuba. La lista es larga, son decenas de miles de presos políticos que han estado en las cárceles de la dictadura cubana y de ellos nunca nos podremos cansar de hablar. Y hoy vamos a referirnos a el trabajo que hace el exilio en función de los expresos y los presos políticos. Para ellos contamos con la presencia de Joel Riverón, fundador del exilio cubano y de los Space, el timón y la palanca. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar con usted, un gusto estar aquí. Gracias. Y con Ada Reutingler, tesorera de exilio cubano y colaboradora en el Space. ¿Qué tal, Adita? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Te corrijo y perdón, es Exilio Unido Ya, como se llama nuestro movimiento. Disculpen, tenía puesto ese así, no hay problema. Acá demasiado. Repítelo otra vez. Exilio Unido Ya. Bien. Joel, quisiéramos antes de ya ir al tema fundamental, que nos hablaras un poco de por qué y qué hace Exilio Unido Ya. Sí, Exilio Unido, efectivamente. Bueno, Exilio Unido ya creo que con las redes sociales. En el 2008 ya yo tenía, o sea, yo vengo de Italia, yo viví muchos años en Italia, donde siempre fui un activista cubano contra el régimen, pertenecía a varias organizaciones y entonces cuando yo llego aquí al exilio en el 2008, a través de Facebook creamos un grupo de personas, jóvenes y ancianos. Estaba la expresa política Cari Roque, difunta recientemente, y estaba Carlos Goicolea, un opositor, que era opositor en Cuba, Rosemary Arana Suárez, estaba Ileana Curra, estaba Sergio Rodríguez, estaba Sergio Llanes, todas personas que habían pertenecido un poco a la oposición y que en algún modo estábamos muy cercanos al exilio histórico, a los presos políticos, a los plantados, Ángel de Fana, todas esas personas. Entonces fue un periodo donde Obama cogía la presidencia y nosotros sentíamos la necesidad de continuar la llama del exilio, ese exilio que nunca se ha apagado, que nunca ha dejado de luchar por los presos políticos. Y entonces que creamos esta organización precisamente para mantener viva la llama del exilio y seguir luchando contra el régimen y denunciando los atropellos del régimen contra los presos políticos. Sobre todo nos gustó mucho el rescate de la historia, la casa del preso, poder participar con los presos políticos históricos y aprender de ellos sobre esta lucha. Y ahí es como nace Exilio Unido en el 2008, 2009 más o menos, desde las redes sociales y en su gran parte un grupo de jóvenes, a la época muy jóvenes, buscando la inspiración dentro de que antes de nosotros habían luchado contra el régimen y que incluso después de haber pasado muchos años en las prisiones castristas, seguían luchando contra ese régimen porque esos presos políticos plantados nunca dejaron de luchar, incluso una vez que salieron de Cuba. Bueno, después vamos a entrar directamente en el tema. Adita, háblanos un poco del Space, de cómo te unes a Exilio Unido. Sabemos que hay muchos cubanos que quisieran, desde el exilio, digo yo, quisieran pertenecer a lo mejor a algún movimiento y no tienen esa posibilidad porque no saben cómo hacerlo.
y bueno, un poco háblanos ahorita cómo tú entraste y cómo se puede uno, puede pertenecer a Exilio Unido. Bueno, yo conocí a Joel, que fue mi puerta de entrada a Exilio Unido, a través de un space casualmente. Y por ahí hicimos más bien una amistad cibernética. Nos empezamos a comunicar en privado, empecé a saber de sus actividades, el mismo activismo que me gusta a mí, el activismo de las calles, porque nosotros somos los que organizamos las contramarchas, que vamos en contra de lo que llamamos aquí en el exilio puentes de leche. Ellos se llaman puentes de amor, pero mientras haya dictadura no puede nadie dar amor a esa patria, eso es mentira. Entonces con Joel me fui involucrando en lo que era el activismo de Exilio Unido. Hoy, gracias a Dios, soy acogida como uno de sus miembros, soy la tesorera del movimiento. Y así fue como empezó. Cualquiera que se quiera acercar a Exilio Unido, tenemos páginas que en este momento no están completamente abiertas, nos van a empezar a trabajar en ellas pronto. Tenemos mucha promoción en las redes. Estamos Joel Riverón, estamos yo, Ada Rucklinger, está Ramiro Collazo, Ileana Curra, Mercy Perdigón, que estamos constantemente en las redes y a través de nosotros se pueden acercar y enterarse cómo pueden ser parte de Exilio Unido. Es una gama de personalidades. Lo que llevamos en primer lugar es la derecha, por encima de todo, el anticomunismo y el anticastrismo. Esos son los puntos de lo que es, o sea, que es principal y primordial para nosotros. No, Hernán, todo lo no, que dale, Joel, dale. Habla, Joel. no, quería eso mismo que estaba diciendo Adita. Nosotros somos un grupo de personas que nos hemos unido precisamente para estar en las calles, sobre todo en las calles de esta ciudad de Miami, de esas personas que quieren cambiar, que quieren vender una imagen de que el exilio ha cambiado, que el exilio no es el mismo, que el exilio no es aquel exilio combativo, que cuando desde Washington intentan darle oxígeno a la dictadura, el exilio sigue en las calles y sigue demostrando que el exilio no ha cambiado. Es el mismo exilio que hoy tiene jóvenes, tiene nueva sangre, que se nutre de la vieja sangre para mantener esta lucha contra el régimen. No, está claro. ¿Qué pasa? Yo le pienso que eso a veces es la expresión de muchos, que el exilio no es el mismo. Tiene que ver con lo que está entrando en los últimos años. La avalancha de cubanos emigrados, que la mayoría no lo hacen por problemas políticos, sino huyendo de la situación económica y no se involucran. Uno no puede exigirle a nadie nada, tanto en Cuba como en el exilio, pero por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Para dar a conocer lo que hace el exilio. Le voy a decir una cosa: es el primer programa que hacemos con algún movimiento del exilio en este programa. Nunca habíamos tratado el tema y queríamos reavivar eso, no solo hablar de lo que ustedes hacen con los presos, expresos y demás, sino de que está viva la llama, como tú dices, y que el exilio sí ayuda, el exilio sí colabora y el exilio es fundamental en un momento determinado de la caída de la dictadura. Hernán, que sé que estás ahí y debes tener ya tu fusil preparado. No, a ver, siempre me van surgiendo las preguntas, ¿no? Y quería preguntarles respecto de esto último que decían y que se conecta mucho con el nombre que ustedes tienen, ¿no? Que es Exilio Unido. Siempre se ha hablado, me acuerdo yo desde Argentina, cuando, por supuesto, trabajábamos por los derechos humanos en Cuba y la apertura democrática en Cuba y demás, y teníamos, por supuesto, socios en el exilio, nos decían, no, porque el exilio está todo fragmentado, no, un poco lo mismo que se dice de la oposición en Cuba, se decía del exilio y muchas cosas eh, por el estilo. Entonces, me gustaría preguntarles cómo ven ahora ustedes el exilio. Ustedes decían que no ha habido cambios. Bueno, si pueden profundizar en ese no, en ese hecho de que no, de que sea el mismo exilio, digamos. Por supuesto, es la misma Cuba, ¿no? Es la misma gente, simplemente en diferentes tiempos. Y cómo conectan con la oposición dentro de Cuba. O sea, si sienten que el exilio no cambió y la oposición sí, o los dos van cambiando juntos. ¿Cómo es esa relación?
Bueno, yo no creo que el exilio no ha cambiado. Eso ha sido siempre un mensaje que se ha enviado, sobre todo los dialogueros con el régimen. Tratan de mandar ese mensaje, han hecho miles de encuestas donde dicen que el exilio está a favor del levantamiento de sanciones, pero nunca se ha demostrado esas encuestas. Una cosa curiosa que está sucediendo ahora es que muchos jóvenes que están llegando sí se están sumando al exilio, se están sumando a las contramarchas a favor de que no se levante el embargo a Cuba. Muchas de esas personas que participaron en Cuba el 11 de julio, que han salido por la frontera y están llegando aquí al exilio, se han unido. Y es lo que nosotros vemos en la contramarcha cuando tenemos a expresos políticos, gente que cayó presa en los años 60, que estuvo 20 años presa, salió de Cuba a inicios de los 80, pero hoy tiene un contacto real con esos jóvenes y es lo que estamos logrando, o sea, que se una esa juventud al exilio, a ese exilio histórico, porque además, como decía nuestra Cari Roque, el exilio no es una calle, no es vivir en el condado de Miami-Dade, el exilio es una actitud que tú tomas, es una posición política. Y sí es cierto que muchos cubanos salen de Cuba sin un conocimiento político, muchos salen por hambre, miseria, necesidad, pero hay muchos que ahora sí están descubriendo que todos sus problemas son precisamente la política, son precisamente ese régimen, y precisamente por culpa de ese régimen han tenido que abandonar su familia, sus casas, todo lo poco que tenían han tenido que abandonarlo precisamente por ese régimen. Y esa es la conciencia que nosotros tratamos de transmitirle a los nuevos exiliados, o sea, esa conducta de la que hablaba Cari Roque, la conducta del exiliado, que es una persona que respeta la historia, pero que sobre todo mantiene la integridad y la lucha contra ese régimen, sin abandonar obviamente a los presos políticos ni a los opositores. Más allá de que la oposición en Cuba pueda tener sus problemas, sus diferencias, nosotros no estamos aquí para resolver los problemas a la oposición, nosotros estamos para allí donde la oposición tenga un buen proyecto, apoyarlos, denunciar cuando suceden arrestos, en este caso con los space, bueno, después hablaremos, darle a conocer a esos a la familia de los presos políticos cómo fue esa lucha, cómo lograron las damas de blanco liberar a los prisioneros de la Primavera Negra de 2003, cómo esas mujeres marchando por las calles de La Habana pusieron a temblar el régimen y lograron sacar más de 500 presos políticos. Ese es el tipo de mensaje que a nosotros nos gusta mandarle, sobre todo a las personas nuevas, jóvenes, que se integran a ser parte de este exilio. Pienso, espérate, en un momento hacer nada. Pienso que tú dijiste una cosa importante y tiene que ver mucho con las redes. Es cierto que el régimen ha mantenido a Cuba en un limbo político. Solamente está el Partido Comunista, solamente el marxismo, pero y no dejaba ver lo que realmente sucede en el mundo y lo que realmente incluso pasaba en Cuba. Nosotros vivíamos en Cuba y no sabíamos lo que sucedía en Santiago. Simplemente conocíamos aquello que la dictadura quería transmitirnos a través de sus medios de comunicación, las redes. Por eso Fidel siempre le tuvo miedo a la Internet, porque la Internet está dando y ha dado a conocer al cubano lo que sucede en su patria, por qué sucede, y a los extranjeros que pensaban en una idílica Cuba, en un Fidel Castro humanista, cuál es la realidad, a dónde ha llevado el castrismo y el socialismo a nuestra patria, que está destruida en todos los órdenes. Y la red es muy importante y saberla utilizar decide mucho. Hernán. Me quedaba con una pregunta conectada que tiene que ver con el nombre, con Exilio Unido, ¿no? Ustedes, supongo que en línea con lo que comentabas recién, Joel y Ada, sintieron en algún momento que había una fragmentación o que estaban tratando de dividirlo, ¿cierto? Hubo una, aparte de la fragmentación al desaparecer la Fundación Nacional Cubano-Americana, sin duda eso fue un golpe muy grande para el exilio, ese momento que dejó de existir la fundación, que al final era la casa de todo. La Fundación Cubano-Americana en la época de Jorge Mascanosa era el Exilio Unido. Eso era, y por eso Exilio Unido nace de esa necesidad de, a pesar de las diferencias, mantenernos unidos como exiliados, con esa conciencia anticastrista,
de combatir el régimen, pero además seguir nuestra lucha en este país, porque también aquí es muy importante. O sea, en este país llegamos a ver en el periodo de Obama muchos peligros. Y esa era la importancia de crear esta organización para que precisamente no muriera el exilio ese que se había fragmentado en algún momento, pero que seguía vivo. Adita, Quisiera sí, dale. anteriormente sobre la parte, porque yo he cubierto mucho de la parte de lo que es el exilio, lo que hacemos desde aquí, lo que hacemos de nuestro movimiento, pero él preguntó sobre los presos. Yo estoy muy cercana, tú y yo hemos hablado, Pedro, sobre las cuestiones que se hacen con los presos en Cuba. En mi caso, empecé desde, bueno, mi lucha con la cuestión anticastrista desde mucho antes, digamos, unos añitos atrás, muchos más. Pero desde aquí y desde los presos políticos de Cuba específicamente, empecé con un movimiento que se llama Te Presto Mi Voz, una pequeña, una organización, un movimiento de muy poquitas personas, porque éramos mujeres colaboradoras, que lo fundó Luciana Covin en Italia, y ella se ocupaba y se volcaba con los presos de antes del 11 de julio. Te estoy hablando mucho antes del 11 de julio, los presos como Borges, presos que llevaban muchos años en prisión y muy poco conocidos. Ella siempre buscaba un padrino, se le hacía tratar de comunicarse con la familia, no solamente en la parte económica, sino dándole ese apoyo moral de que el exilio, de que sus nombres se mencionaban de este lado del exilio, pese a que fueran presos tan viejos y en parte tan desconocidos y abandonados. Después del 11 de julio, ya la magnitud de los presos, como todos sabemos, fue tanta que ya no había un padrino para cada preso. Entonces tuvimos que empezar a recaudar fondos. Por problemas de cuestiones, digamos, no te puedo decir específicamente cuál cuestión, tuvo que hacerse la Java de los Inocentes. Y ahí desde ese momento empecé yo como tesorera de la Java de los Inocentes también. Fue creado por Yamila Maceo, no sé si la conoce, las redes es su nombre. Sí, cómo no. Ahí empezamos a trabajar con colaboradoras que se comunicaban con Cuba, buscando en las listas de diferentes organizaciones internacionales, nosotros comunicándonos con ciertas familias, nos enterábamos que había un hijo preso, por ejemplo, y con esa familia tratábamos de buscar todo lo del barrio. Nos mandaban números de causa, nos mandaban días de juicio, y así. Entonces, desde siempre nos hemos ocupado, y Exilio Unido ha participado también dentro de este acercamiento, esta cobertura, esta denuncia con los familiares y con los presos. Hay un muchacho que no lo quiero dejar de mencionar, que se llama José Alberto García, que te comenté que estábamos haciendo la ayuda de las Javitas de Navidad para nuestros presos, lo hicimos el año pasado. Este año él fue también quien impuso la valla anticomunista en el Palmetto. No creo que, Pedro, tú estabas aquí en este país todavía cuando se hizo eso, que le quitamos una valla a Etexa. Joel te puede explicar más sobre eso, que fue un éxito, y pusimos una valla nuestra, que se recaudó dinero en 48 horas, más de $11,000 que costaba la valla, y el exilio lo pudo hacer. Oye, una cosa antes que yo hable, interesante, o sea que Texas tenía una valla aquí en Miami. Sí. Sí, bueno. Yo no me acuerdo específicamente cuál fue el tiempo. Si puedes recordar, fue el año antepasado, 21 fue. Sí. Un poco antes de las Navidades, creo como septiembre. Yo, que mira, curiosamente, cuando nosotros creamos Exilio Unido ya en las redes sociales, en Facebook, en ese mismo periodo, casualmente, Hugo Cancio crea una organización o grupo que se llamaba Generación Cambio Cubano, que precisamente el objetivo de esa organización que había creado Hugo Cancio era acoger a los jóvenes recién llegados y hacer ver lo que estaba diciendo, que el exilio estaba cambiando, porque su agenda ya desde la época era montar un negocio con el régimen. Y como mismo montó el negocio con el régimen, montó una valla aquí en el Palmetto, promocionando la empresa esa que tiene él, de que vende cosas a Cuba, que explota a los cubanos y le saca hasta el último kilo. Y entonces José Alberto tuvo la iniciativa de llamar a la compañía donde se puso la valla. Aparte de las llamadas de protesta, él puso una llamada, pidió cuánto valía
quitar esa valla y poner otra valla, salió creo como en $12,000. Después ellos permitieron $12,000 por una semana, pero ellos dijeron que la iban a mantener hasta que alguien no comprara el espacio. Y fue un logro, fue una victoria del exilio tumbar esa valla de Texas, porque al final lo que promocionaban eran los productos de Texas y los que vende Catapult. Y se logró quitar esa valla y poner una valla anticomunista pidiendo la libertad de los presos políticos en Cuba. De lo que estaba diciendo Ada sobre el trabajo con los presos, también hemos logrado unir a esos presos políticos plantados, o sea, los históricos, con las nuevas generaciones de presos. Hoy por hoy, por ejemplo, una de las cosas que hemos rescatado es el himno del presidio político histórico que se llama La Montaña, que es un himno que cantaban los presos políticos desde Isla de Pino, desde todas las prisiones donde estaban plantados, y nosotros lo hemos logrado rescatar. E incluso hoy muchos presos políticos del 11 de julio lo cantan en las prisiones cubanas. También estamos organizando, hace ya 2 o 3 años, estamos organizando una cena de Thanksgiving para los expresos políticos, esos que están aquí, porque muchos de ellos no tienen familia, pasaron muchos años en prisión, no se casaron, no tuvieron hijos. Entonces organizamos todos los años para Thanksgiving una cena en la casa, un almuerzo en la casa del preso, donde no, más que el almuerzo es el contacto humano y donde todo el mundo puede ir, conversar con los presos, conocer sus historias, ver esas paredes de tantos mártires que hemos tenido durante estos 65 años de dictadura. Entonces eso es otra de las cosas que hemos logrado como Exilio Unido. Sí, mira, yo estuve hace unos meses, creo que fue en septiembre, en el Museo de la Diáspora, que pusieron un documental sobre Payá y sobre los presos, los plantados, y fue muy emocionante porque habían alrededor de 20, 30 presos políticos y el valor es ese, lo que tú dices, lo material se consume en un momento, pero lo espiritual queda y es importante ese trabajo con personas que, como tú dices, estuvieron presos y no pudieron, o perdieron su familia por diversas causas, o no pudieron crearlas porque cayeron presos jóvenes, o la vida es dura y es importante hacer eso. Una pequeña pregunta, porque yo sé que Hernán, como él dice, va cargando el rifle según vamos. ¿Cómo ustedes se definen? ¿Como un movimiento político? ¿Como un partido político? ¿Cómo ustedes definirían el Exilio Unido? Yo creo que somos un movimiento de calle, un movimiento que mantiene la protesta en las calles, que por ejemplo, cuando en el periodo de Obama, que fue el cambio cultural, nosotros íbamos a todas las protestas de todos los artistas procastristas que venían a esta ciudad. Entonces, yo siempre he pensado que Exilio Unido nunca hemos tenido un líder, porque nunca hemos tenido, nadie es líder de esta organización, somos todos miembros, somos todos parte de este grupo, y somos un grupo que lo que buscamos es mantener viva la llama del exilio. No nos pretendemos candidatar en puestos políticos, no pretendemos hacer política, pero sí hacemos política, porque cuando hay una campaña electoral y hay que salir a hacer campaña por un candidato que a nosotros nos conviene como exiliados, salimos y hacemos campaña, pasado en otras ocasiones. Así Hernán, es. dime, Adita, de que yo sé que tú quieres hablar ahí, a ti, tú a las 10 trabajas a las 10 por fin. Hay un potencial dentro de Exilio Unido que te diría que son políticos innatos. Ya estás viendo ahí a Joel, tenemos a Ramiro también, y tenemos un potencial político tan rico sin aspiraciones, pero de verdad estamos trabajando también en la cuestión del aeropuerto, porque estas personas de mal llamados puentes de amor se van al aeropuerto a captar y hacer sus protestas en favor del bloqueo. Entonces, cuando llegamos nosotros a pedir un permiso, todo se nos dificulta, todo nos lo obstruyen, y en eso hasta ahí también llega Exilio Unido. Tenemos un personaje que se llama Mamey, que es el hijo del presidente de la Junta Patriótica Cubana, que es un súper activista, pero Mamey ya hace más cuestiones de lo que es el contacto con los políticos directamente, los alcaldes, los comisionados, que nosotros, por supuesto, vamos y los respaldamos. Si hace falta una ayuda de ir a cualquier tipo de meeting o lo que sea, también, si él convoca, tratamos
pero eso es parte de nuestro trabajo también y de nuestro activismo. Hernán. No, ya que estamos hablando de un poco de política, que me parece que es interesante y estoy de acuerdo, ¿no? O sea, política hacemos todos. Uno después puede decir si es política partidaria, si quiere ser candidato o no quiere ser candidato, pero finalmente este programa tiene contenido político y hacemos política, ¿no? Pero quería preguntarles, digo, año electoral en Estados Unidos, ¿cómo están viendo las elecciones y cómo eso puede afectar el trabajo que ustedes hacen y la relación Cuba-Estados Unidos? Yo voy adelante. Para mí, yo te digo, yo soy una persona que he estado involucrado en la política, además de Exilio Unido, he estado muy involucrado en la política, he hecho campañas electorales, incluso trabajé en la campaña de la senadora estatal Liliana García, he trabajado en muchas campañas electorales, en la de Donald Trump a partir del 2015 y 2016, y me preocupa mucho lo que está sucediendo en los Estados Unidos, o sea, la primer democracia del mundo, la policía del mundo, como le dicen, está teniendo muchos errores. Estamos viendo muchos problemas durante la elección, sobre todo con el voto ausente, el voto por correo. Una cosa que solo sucede aquí en los Estados Unidos, porque yo recuerdo en Italia el voto por correo nunca existió, solo podían votar los diplomáticos o los militares que eran en alguna misión. Entonces, todo tipo de cosas a mí me preocupa mucho. Y me preocupa mucho sobre todo por lo que sucede siempre con los demócratas en la Casa Blanca, que siempre existe un acercamiento con el régimen de La Habana. Mientras vimos, por ejemplo, las sanciones de Donald Trump, que fueron más allá de donde habían ido nunca, porque ningún republicano ni demócrata se habían atrevido a firmar el capítulo 3 de la Halliburton y ese tipo de cosas, Donald Trump llevó la política de los Estados Unidos hacia más presión contra el régimen. Y por eso nos gustaría que regresara ese tipo de presión a la Casa Blanca, porque hoy lo que vemos es apertura hacia la dictadura a cambio de nada. Lo mismo que pasó durante el periodo de Obama, que fue un periodo donde el régimen tuvo cualquier tipo de acceso, incluso acceso a lugares de seguridad nacional en este país, como el Comando Sur o todo ese tipo de cosas, y vemos, ¿y qué pasó? Hubieron más presos políticos durante el periodo de Obama y después el 11 de julio, sucedió el 11 de julio, y ahí muchos más presos políticos. Y en cambio esta administración sigue haciendo aperturas con ese régimen que no se los merece. Y mira, recientemente, si teníamos razón, acaban de arrestar a un espía que lleva 40 años infiltrado dentro del sistema, dentro del de Estado, la diplomacia y la grande política de Washington infiltrada ahí adentro por 40 años, lo que demuestra que ese régimen quiere la destrucción de los Estados Unidos, como siempre lo planteó Fidel Castro y siempre lo han dicho todos esos dictadores que han odiado este país. Por eso para nosotros es muy importante este año electoral y creo que más allá del Exilio Unido sí vamos muchos a participar en esta campaña electoral. Yo personalmente voy a estar muy activo en las calles, como siempre lo he hecho. Yo he participado ya en varias campañas desde el 2000, desde Bush en adelante, he participado en muchas campañas y esta vez lo haré porque creo que para nosotros es importante salvar la democracia americana, porque si no salvamos a este país, no podemos salvar a Cuba. Si no mantenemos la integridad electoral de este país, no podemos pretender que en otros haya democracia. Adita. Así es, yo muy de acuerdo con Joel. Hemos visto, yo llevo en este país más de 40 años, hemos visto que siempre las administraciones demócratas le dan un respiro, le dan un poco de oxígeno a la dictadura. Y como dijo Joel, también a cambio de nada, nunca les han exigido nada. Estamos y lucharemos fuertemente, como lo va a hacer Joel, lo voy a hacer yo también, para que sea un gobierno republicano el que venga a la Casa Blanca, y si Dios nos acompaña, va a ser de manos de Donald Trump, que con todo lo criticado que puede hacer en el mundo por cuestiones más bien personales de carácter o de personalidad, de su personalidad, Donald Trump fue un gran político, aportó muchísimo, sin serlo, porque es un businessman en realidad, aportó mucho a este país.
nos hizo grande la economía, nos hizo respetado, como siempre ha sido los Estados Unidos, ante el mundo entero, porque hasta Corea del Norte puso a ese chinito, por decir de alguna manera, ese coreanito, lo puso en su lugar, no tuvo una guerra, mientras Obama tuvo 5 guerras y ya este señor que está casi por salir, ya se las está inventando y sacándolas debajo de la manga. Y sí, en la cuestión de la política cubana, claro que no, nos va siempre a beneficiar o nos va a afectar la política americana, porque de ahí depende todo, se le dan muchas concesiones al régimen, sin querer le están pasando constantemente las administraciones demócratas la mano a la dictadura, no sé por qué razón, porque ya se ha denunciado en el mundo entero ante todas las instituciones internacionales del abuso de los derechos humanos dentro de Cuba, de los asesinatos, de los crímenes, de las masacres, porque se han llegado a hacer masacres. Cuando es más de 2 o 3 personas asesinadas ya es una masacre, y eso ha pasado dentro de Cuba. Y las administraciones demócratas siempre son mano blanda y muy condescendientes con el régimen cubano, y eso de nuestra parte no lo vamos a permitir. No, hay una cosa que quería agregar sobre lo que está diciendo Ada. Mira, basta ver, por ejemplo, la misma página Twitter o X de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Parece que los tweets lo escriben el Añico López. O sea, es una complicidad. Incluso hasta los mensajes que manda la misma embajada es una complicidad con el régimen que todavía no tiene explicación. Como una embajada, imagínate una embajada que censura a opositores, una embajada que le prohíbe el acceso a personas que denuncian al régimen castrista. Ahí te das cuenta de la complicidad que existe con este régimen por parte del Departamento de Estado. Mira, había algo que habías dicho, Joel, con relación a la actitud de los demócratas. A partir de la visita de Obama a Cuba, la presión sobre la oposición, y en este caso voy a hablar personalmente, me fue superior. Empezaron más detenciones, más cercos, o sea, no hubo una apertura hacia la oposición, todo lo contrario. Y me asombró mucho, y quiero nombrarlo aquí, que Dasniurka Salcedo, una cubana que ha sido reprimida violentamente, que está condenada a 8 años de prisión y la obligaron prácticamente a salir, haya tenido que irse por Nicaragua, porque la embajada de Estados Unidos no fue capaz de darle una visa de refugiado político a esta mujer. Es increíble. Yo ayer me asombré, estuve hablando con ella, estaba muy dolida por todos los sentidos, incluso tuvo que dejar a un hijo, el hijo de 14 años, allí porque los esbirros de la seguridad no se lo permitieron. Y ella me decía, Pedro, tuve que hacerlo con el dolor de mi alma porque si me quedo iba presa y iba a ser peor. Y es increíble que esto pase, y estoy hablando también de muchos otros opositores que han estado detenidos, que han estado presos, que han tenido que hacer el camino de los volcanes, como le dicen en Cuba y le decimos acá. Pero eso también, disculpa que te interrumpa, eso también. No. Cuando tú ves que un hombre como el señor Rocha estuvo infiltrado dentro de la diplomacia americana, estuvo dentro de la oficina de intereses de Cuba, de Estados Unidos en Cuba. Cuando tú ves que en el departamento de refugiados, en la oficina de refugiados en La Habana, se le niegan visas a verdaderos perseguidos políticos, le niegan la visa y tienen que salir por Nicaragua, como es este caso, te das cuenta que están colaborando con el régimen, te das cuenta que dentro de esa oficina de refugiados hay un nivel de corrupción y complicidad con el mismo régimen, porque no es posible que le den visas a castristas, a personas que han sido hasta militares, le dan la visa y el departamento de refugiados no sea capaz de reconocer a los verdaderos perseguidos políticos. Y ahí es donde está la mano oscura del régimen, dentro de esa oficina que sabemos que está manipulada, ocupada por ese régimen. No podemos ignorar el hecho de que la misma dictadura tiene infiltrada la embajada como tiene infiltrado tantos lugares en este país. Y es muy triste que mujeres como ella tengan que salir por Nicaragua, pasar en mire de trabajo como la otra opositora Marisol, que llegó recientemente aquí,
O sea, pasar miles de trabajos mientras esa embajada le sigue dando visa a castristas para que entren libremente a este país sin ningún tipo de problema. Eso fue uno de los problemas que yo tuve cuando la congresista María Elvira Salazar pidió que bueno, que sí, que qué bueno que abrieran la embajada, que reabrieran la embajada para la reunificación familiar, porque la reunificación familiar, sí, pero también están los presos políticos, ahí están los familiares perseguidos, a los cuales no tienen acceso a esa embajada, mientras todo el personal diplomático, todos los agentes estos castristas sí tienen acceso a la embajada, tienen acceso a las visas y vienen a este país a seguir siendo castristas, porque no es que vienen a este país a intentar ser nuevas personas o con otra mentalidad. Vienen con esa misma mentalidad, quieren seguir viviendo aquí en esa misma mentalidad. Así es. Sí, dale, Adita. No, afirmando las palabras de Joel, todo eso muy cierto. Tenemos a Marisol Peñacova, de una niña que tiene 8 años en este momento. La niña a los 6 años y algo fue detenida y llevada a al jefe sector, ellos son al lugar que le llaman el sector, delante del jefe, una niña tan pequeña. Fue una de las primeras víctimas del nuevo código de la familia. La niña se la iban a quitar supuestamente, porque la niña en la escuela no quería decir seríamos como el Che. Hay que contar un poquito la trayectoria de Marisol. Marisol tiene su hija mayor, porque tiene diferencia a las niñas, tiene en 24 o 25 años. Marisol tuvo esa niña en la cárcel, porque Marisol es opositora de toda la vida. Y tuvo que salir de la misma manera que salió Díaz Niurka, porque la estaban amenazando de cárcel y que la niña se la iban a llevar a un centro de eso de crianza de menores, separándola de ella. Ahora aumentaste a Marisol. Yo conocía la trayectoria de Marisol y bueno, se lo dije y vamos a hablar ahora de eso. En el space que tú más o menos haces de moderadora, como es el timón. Es importante lo que ellas hacen ahí, Hernán, porque invitan a un expreso político, pues, fundamentalmente de la gente que más tiempo estuvo en la cárcel, y se establece un tipo de comentario, de conversación, porque los castristas dicen que la historia no se puede borrar. Es cierto, la historia no se puede borrar. Eso es imborrable y lo que ellos han hecho en Cuba no se puede olvidar. Un poco que nos hable por qué surge la idea del space, cuál es el objetivo fundamental para ir ya conformando el programa. Me gustaría que yo empezara, si recuerdas cómo empezamos el timón, ¿por qué el fundador del timón? El timón lo empezamos por estaban muy populares los space de Twitter, y entonces en ese horario de más o menos 5 o 6 de la tarde, se está manejando en el tráfico, ese tipo de cosas, se nos ocurrió crear este space del timón y la palanca. O sea, nosotros llevamos el timón y tú llevas la palanca, pero empezó como una forma de compañía, de conversación, y se ha convertido en un space de referencia, sobre todo para lo que es el presidio político histórico, porque como Ada fue la que tuvo la idea, todos los miércoles, no sé si ustedes tenemos el tuitazo por los presos políticos, todos los miércoles durante todo el se tuitea por los presos políticos, la libertad de los presos, se ponen las fotos, se ponen las denuncias. Entonces Ada tuvo la idea de todos los miércoles tener un expreso político o una de estas figuras que padecieron ese régimen desde las prisiones. Y entonces hemos tenido figuras como Cari Roque, como Luis Luis Infante, que es el actual presidente de la cárcel preso. O sea, todas estas personas que están trayendo esos testimonios, y sobre todo para la familia de los presos políticos entiendan lo que esta gente pasó y cómo la familia logró sobrevivir y vencer ese régimen a pesar de que ellos tuvieron que salir de la isla. Así es. Y fue una cosa muy curiosa, Pedro, porque cuando a Joel se le ocurre la idea de el timón, me invita para que yo fuera su co-host. Y entonces empezamos, como dice Joel, fue una cosa como más bien relajante para las personas que iban saliendo del trabajo,
acompañarlos saliendo de sus oficinas, de todo, que nos contaran de su día, nosotros conversando, que se nos subieran y nos explicaran cómo habían pasado el día, por qué parte de la ciudad iban manejando, todas esas cosas. Con una canción de La Lupa empezamos, ¿te acuerdas, Joven? Era todo, pero como cubanos al fin, anticastristas y anticomunistas, siempre caímos en el tema de la política y en eso es en lo que estamos ahora, que también yo creo que desde el timón que nos consideran muchos de nuestros oyentes, uno de los spaces más serios que hay. Su momento de jocosidad siempre viene, porque Joel, pese a lo que ven tan íntegro y todas esas cosas, es muy jocoso, pero siempre tratamos las cosas de la política cubana y política de los Estados Unidos y política exterior también, pero política de los Estados Unidos, la mayoría de los que estamos somos ciudadanos americanos ya hace tiempo involucrados en la política americana y siempre llevamos esos dos temas bastante, siempre la de Cuba, por supuesto, por encima, pero también llevamos mucho la cuestión de la política americana desde el timón. Bueno, Hernán es el que tiene, porque aunque hay dos espacios, está el Dios Crono y el tiempo que tenemos en cómo estamos de tiempo, algo que quieres decir, porque yo sé que tú estás escribiendo ahí, Hernán, y apuntando, y No, siempre vas. la verdad que ha sido, es muy interesante la conversación y podríamos seguirla seguro. Diferencia de tiempo con nosotros, desde aquí de Miami, a donde tú estás, el timón sale a las 6 de la tarde, regularmente los miércoles, ahí lo abrimos extraoficialmente otro cualquier día, pero el día que siempre sí se hace una entrevista con nuestros presos políticos son los miércoles, estás invitado, por supuesto. Bueno, muchas gracias. No, y a ver, sí, tenemos que ir llegando al cierre, nos va quedando corto el tiempo. Me gustaría preguntarles si hay algo más que les gustaría agregar, algo que les gustaría contarnos o invitar a la Yo audiencia para que se sumen. comentar que en este pequeño recorrido que hemos hecho por la historia de Exilio Unido, nosotros somos los que desde aquí, desde Miami, ya llevamos haciéndolo. Bueno, se hizo, Joe, tú puedes mencionar en los años anteriores que se había hecho. Ya llevamos 2 años consecutivos en este último tiempo, porque ya se había hecho, haciendo el 10 de diciembre la marcha por los derechos humanos. Cada año que la hacemos nos crece más el número de personas. También hemos tratado de coordinar, y esto tengo que decirlo de una manera elegante para no herir sensibilidades, sí, porque ya hay cuestiones en las redes. Tú sabes que cuando uno no que se toma el programa, sino que trata como de ponerse al frente de una iniciativa, vienen 40 que no hacen nada a criticarlas. Exilio Unido, sobre todo Mercedes Perdigón, tuvo mucha participación en esta cuestión, que tratamos de coordinar con todos los países, o casi todos, donde habían cubanos, de que se hiciera una marcha ese mismo día junto con nosotros. No somos los creadores del día, porque el Día de los Derechos Humanos 10 de diciembre existe, está establecido hace muchísimo tiempo. Muchas personas ya habían marchado independientemente, solo que se trató de una manera organizada de hacerlo el mismo día y coordinarnos unos con los otros, estar en comunicación para que... Sobre todo es la marcha mundial por las víctimas del comunismo. No, pero lo quiero aclarar para que no nos acusen, nos robamos el día, nos robamos No. Solamente lo que tratamos es de estar seguros, incentivar a otros países donde hubieran cubanos de que marcharan junto con nosotros. Esa es la idea. Y nos quedó muy buena. Yo, ¿cuándo fue que se hizo la primera marcha en el siglo Unido? No recuerdo ahora, de los años pasados. Unido, la primera marcha fue en el 2009. El 5 de diciembre del 2009, porque el día caía 9 y se hizo un sábado, y fue la primera, y que fue ahí el momento de la brigada, estaban casi todos los expresos políticos, y esa fue la primera, pero ya las marchas por la víctima del comunismo se vienen haciendo hace muchos años. Yo incluso participé en Italia en el 2004, 2005, 2006, con un movimiento de jóvenes universitarios, que es el movimiento que, o sea, el mismo movimiento al que pertenecía Giorgia Meloni, que fue cuando yo conocí a Giorgia Meloni, que ahora es la primer ministra, y ellos crearon estas marchas los 10 de diciembre para recordar las víctimas del comunismo, porque hay que recordar que los italianos también tuvieron víctimas en la foibe por Tito, que fueron asesinados por Tito,
y entonces ellos decidieron hacer este día e incluyeron a Cuba como las víctimas del comunismo. Bien, si hay algo que quieras agregar, Joel, porque bueno, ya el tiempo nos coge. No, quería agradecerle de la invitación y ha estado un gusto hablar con ustedes y explicarle un poco de esta iniciativa de Exilio Unido, los cuales los invito y quiero invitar a la gente a que darse los audios, los space de los expresos políticos y sus historias, que es muy importante mantener viva esa historia de esos hombres y mujeres que como dice un libro, todo lo dieron por Cuba. Y gracias a ustedes por la invitación. Haces el cierre, interrumpir, pero se nos quedó algo bien importante. El 23 de febrero se conmemora un aniversario más de la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Me imagino que sepan quién es, que murió o fue asesinado en la Ergástula de los Castro. Y le vamos a hacer una misa, un memorial, un homenaje. Lo vamos a ir diciendo porque lo estamos coordinando ahora. Zapata Vive se llama la iniciativa que estamos lanzando. Lo hicimos el año pasado, se ha hecho otros años. Nos comunicamos con Reina, su mamá que vive aquí en los Estados Unidos, a quien cruelmente le quitaron su hijo. Y eso es otro de los planes que Exilio Unido está trabajando ahora. No, gracias a ti, gracias a Dita por estar acá compartiendo con nosotros en esta conversación, porque realmente nuestro programa es una conversación con las personas que invitamos. Y si es importante el Exilio Unido, pienso que lo más importante es esta actitud que ustedes mantienen para con los expresos y los presos políticos. Muchas gracias, le repito a ambos. En otro momento estaremos conversando y solo nos queda decirle a nuestros televidentes que los estamos esperando el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para hablar del presente, el pasado y el futuro de Cuba. Un saludo a todos. Hasta la próxima.